El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente, en el libro de Apocalipsis capítulo 11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Tome su lugar. Esto me da a mí la indicación, mi amado hermano, que en la gran tribulación se va a predicar el Evangelio de Jesucristo. Amén. Cuando aquí la palabra de Dios dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen, no está hablando, mi amado hermano, el sentido original de la palabra profetizar no es predecir el futuro. Amén. El sentido original de la palabra profetizar es hablar palabra de Dios, que en este caso va a ser predicar la palabra de Dios. En estos 2 testigos, en los 144,000 sellados, en el ángel con el librito del Evangelio, en ellos se va a cumplir lo que Jesús dijo en el libro de Mateo: y será predicado este Evangelio, ¿en dónde? En todo el mundo. Entonces, ¿qué dice? Vendrá el fin. Entonces, ¿no se ha hecho usted esta pregunta? ¿Por qué Dios va a usar a estos por 3 años y medio, a estos testigos por 3 años y medio, para predicar la palabra del Señor? La iglesia del Señor no va a estar ahí. No sé si alguien me está escuchando. Es por eso que Dios envía a estos 2 testigos, cuando tienen oídos. Y según la palabra, estos 2 testigos van a tener un ministerio mundial, porque la palabra de Dios dice que todo el mundo los va a ver, según el versículo 9. Y dice: y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean ¿qué? Sepultados. O sea, su ministerio va a ser mundial. No que se van a mover en todo el mundo, pero ¿sabe qué es lo que les va a ayudar en esos tiempos? Los medios de comunicación. Nación TV ya no va a estar en el aire, pero sí va a estar Telemundo y Univisión y todas las demás cadenas. Es su nombre. Va a haber un gran impacto en el mundo por estos 2 varones de Dios, por el poder que Dios les va a dar. Amén. Que dice que van a tener el poder para parar la lluvia, para transformar el agua ¿en qué? En sangre, y para castigar la tierra con toda clase de plagas. Y todo aquel que le trate de hacer daño a estos 2 varones, fuego saldrá de sus bocas y lo destruirá. Amén. Obvio, con 2 personas con esta clase de naturaleza, obvio que van a traer ¿qué? Las noticias, van a traer los noticieros,
Todo el mundo va a saber no solamente quiénes son, sino qué es lo que estos hombres van a hablar cuando tienen oídos. Lo que la palabra de Dios me da a entender a mí es que en estos tiempos de juicios de Dios sobre la tierra, Dios todavía seguirá predicando su evangelio a través, ya no de la misma manera como lo ha hecho el día de hoy, en estos tiempos a través de la iglesia, pero va a seguir predicando el evangelio a través de diferentes formas o personas, los tienen oídos. Dios traerá a estos varones de Dios, mi amado hermano, para anunciar al mundo lo que ha de acontecer. Vamos al verso 1, por favor. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de ¿qué? A una vara de medir. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. ¿Sabe que esta palabra caña viene del griego kalamos? Y es o se refiere a una planta que crecía mucho, y tal vez en algunos países hay de eso, yo lo he visto en varios países, en el Valle del Jordán. Esta clase de cañas, ¿cuántos conocen el bambú? Es del mismo género del bambú, excepto que es menos grueso, es como de este grueso, como el grueso de ese poste que sostiene las dos bocinas que usted ve enfrente. De ese tamaño es la vara, igual como la de bambú. En tiempos antiguos usaban esta clase de varas para medir edificios, medir terrenos, etcétera, etcétera. Entonces a Juan se le da esta orden, mi amado hermano, se le da una caña de estas. Una caña, dice, o una vara de medir. Amén. Estas varas o estas plantas, mi amado hermano, crecían entre 10 y 15 pies de alto. 15 pies, estamos hablando a la altura de la última lamparita que usted ve ahí, más o menos. Entonces eran varas bien específicas, porque imagínense una vara de bambú para medir está muy ancha, ¿verdad? Pero esa vara era exquisita, era adecuada, y número 2, porque no pesaba mucho. La persona, el carpintero, el albañil lo podía llevar a cualquier lugar donde él se movía, donde él quería ir. Pero una de estas varas se le dio ¿a quién? A Juan. Amén. Y se le ordena a Juan a que midiera ¿qué? El templo de Dios, el altar, y a los que adoran en él. Siempre cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando Dios va a medir algo, entendemos por la palabra de Dios que pueden significar dos cosas. Una de ellas, cuando Dios ordena medir algo en la Biblia, en la historia de la Biblia, en esos momentos que Dios ordenaba a alguien a medir algo, es porque Dios iba a establecer un juicio sobre esa ciudad, sobre ese lugar específico al cual Dios estaba mandando a medir. Número 2, cuando Dios mandaba a medir algo, una ciudad, una nación o un lugar específico, es que Dios estaba reclamando ese lugar como propio de él. Amén. Como cuando usted va y compra un rancho y no está seguro, ¿verdad?, de lo que está comprando, usted ordena primero que lo midan, porque usted lo va a comprar.
en la Biblia encontramos que cada vez que Dios mandaba a medir algo, podía representar una de las dos. Amén. O que Dios iba a establecer un juicio a ese lugar, o que Dios estaba reclamando posesión de ese lugar. ¿Cuántos tienen oídos? Le voy a poner un ejemplo para que me entienda. Apocalipsis 21. Verso 15. El que hablaba conmigo tenía ¿qué? Una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. ¿Con qué propósito Dios está midiendo ahí esta ciudad? Como propósito de propiedad, siendo esta es mi ciudad y se la estoy entregando ¿a quién? A los lavados con la sangre del Cordero, porque esta es la ciudad donde usted y yo vamos a vivir, no por 1000 años, no por 10,000 años, no por 30,000 años. Esta es la ciudad, la nueva ciudad, donde todos los lavados con la sangre vamos a vivir por siempre y para siempre. Entonces, cada vez que la palabra de Dios habla de medir algo, puede ser en forma de juicio o en forma de propiedad. En este caso, mi amado hermano, el Señor está hablando de medir en cuestión de ¿qué? De propiedad. ¿Cuántos tienen oídos? Lo que está diciendo entonces aquí la palabra de Dios es que lo que manda a medir a Juan pertenece a Dios. Y Dios va a hacer lo que tenga que hacer. ¿Para qué? Para protegerlo. Amén. Número 1 dice, lo primero que va a medir es el templo de ¿quién? De Dios. Y el altar. Diga conmigo, el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Tres cosas manda a pedir, manda a medir: el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. La palabra templo aquí viene del griego najos con H, que está hablando del templo interior. En otras palabras, se refiere al lugar santísimo y al lugar santo. El que tenga oídos para oír, oiga. Y luego dice, y mide también el altar. ¿Cuántos tienen oídos? El altar era el lugar donde, mi amado hermano, los judíos, los hijos de Dios, se juntaban para ¿qué? Adorar a Dios, mientras el sacerdote estaba ¿dónde? En el altar del incienso, ofreciendo ¿qué? Incienso. Mientras aquí los israelitas estaban, mi amado hermano, en este altar, también adorando a Dios, glorificando a Dios, mientras el sacerdote estaba ¿qué? Estaba ofreciendo el incienso, que eran las oraciones que el pueblo de Israel estaba haciendo. Esto ya lo expliqué ya, ¿verdad? No tengo que ir más en detalle porque no vamos a poder llegar a donde queremos llegar el día de hoy. Amén. Otras palabras, Dios está diciendo, mide el templo de Dios, mide el altar y mide a los que adoran en él. Verso 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo ¿qué? Aparte. Vamos a recapitular otra vez. Mide el templo de Dios, que ya le dije que es el lugar santo y el lugar santísimo. Mide el altar, el lugar donde los judíos
estaban, mi amado hermano, donde ellos podían adorar a Dios, no donde estaba el sacerdote estaba donde estaba el lugar, el altar del incienso. Y luego viene el atrio exterior, que es también conocido como el atrio de los gentiles. Amén. Ahí es donde los gentiles podían adorar a Dios, pero eso estaba en el atrio ¿qué? Exterior. Los únicos que podían adorar en el altar eran los judíos. Por eso Dios lo pone muy claro. Mide el templo de Dios, el lugar santo, el lugar santísimo, mide el altar y mide ¿qué? Los que adoran en ella. Los únicos que podían adorar en ese altar eran los judíos. Esa era la ley. Los únicos que podían adorar en ese altar eran los judíos. Ahora mire el versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo ¿qué? Aparte. Este era el atrio que le llamaban el atrio de los gentiles. Amén. Este era un lugar separado para los que no eran judíos 100%. Este era este atrio, también conocido como el atrio de los gentiles. Amén. Pero el patio que está fuera del templo, ¿dónde estaba este lugar? Fuera del templo. Déjalo ¿qué? Aparte y no lo midas. Lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, mi amado hermano, que en la gran tribulación se va a volver a reconstruir el templo. Puede ser que haya templo muy antes de la tribulación, no se sabe, pero lo que sí se sabe es que para el tiempo que estos dos testigos empiecen a predicar en la gran tribulación, que es la segunda mitad de la gran tribulación, que es el periodo de 7 años, pero en este caso va a ser a los 3 años y medio, ya el templo ya va a estar ¿qué? Construido. Sabe que los judíos ortodoxos desde hace tiempo han querido construir ya el templo y lo quieren construir en uno de los lugares más sagrados por ellos, que es donde está el templo ahorita. No sé si usted ha visto la cúpula de, ¿cómo es que se llama? Se me va el nombre, pero ese es un lugar que ahorita pertenece a los musulmanes. Por lo tanto, no pueden hacer nada. Y ahí es donde ellos quieren construir el templo. Pero la realidad es que ya para esta fecha ya va a haber un templo. Amén. Ya va a haber un templo donde los judíos van a poder, mis amados hermanos, ofrecer sacrificio. Esto es lo que aquí dice la palabra del Señor. En esos tiempos, amén. ¿Por qué razón? La palabra de Dios es muy específica. Dice que estos dos testigos testificarán, predicarán, profetizarán. ¿Por cuánto tiempo? 3 años y medio. Entonces, cuando leemos el libro de Daniel, podemos exactamente con el calendario, con el tiempo que da Daniel y el tiempo que da Dios aquí y revela Juan, podemos decir exactamente que esos dos testigos vienen exactamente a la mitad de los 7 años. ¿Sí lo entendió? Porque si ellos van a predicar por 3 años y medio, y Daniel dice, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, que a la mitad de los 7 años el anticristo, ¿qué dice? Se sentará ¿dónde? En el templo que ya ha de haber estado ¿qué? Construido. Entonces, a la mitad el anticristo romperá su pacto con los judíos, porque al principio, mi amado hermano, que el anticristo al principio de los 7 años, el anticristo hace paz con los israelitas, les permite adorar a Dios en ese templo. Pero exactamente a la mitad de los 3 años y medio, ahí donde el anticristo ¿qué?
termina todo pacto que hizo con los israelitas, viene él, los saca del templo todo mundo, y el mismo anticristo dice, se sienta en el templo, profana el templo de Dios, mi amado hermano, y él dice, ahora yo soy el Dios. Y en ese mismo instante que sucede eso en el templo de Dios, mi amado hermano, ese mismo instante Dios envía a estos dos testigos. Si a usted le gusta el drama, aquí hay drama. Si a usted le gusta acción, aquí hay acción. Porque estos dos testigos traen acción aquí a la tierra. No para usted y yo verla, aunque no vamos a estar aquí. Bueno, si va a ser, si se va a guardar para Dios, ¿verdad? Pero si no es fiel a Dios, aquí lo va a ver. Y a su nombre. Usted ya quisiera que ya pasara los dos testigos, pero espéreme un ratito más, que todavía hay cosas buenas que mencionar acá. Amén. Jesús profetizó, predijo en Mateo 24:2, cuando los israelitas le presentaron el templo, ¿se recuerda? Mira qué chulada de templo. Y Jesús le dijo, de cierto digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea, ¿qué? Derribada. Cuando tengan oídos. Y verdaderamente quedó, ¿qué? Totalmente, mis amados hermanos, derribado. En los años 70, ya después de que Jesús había ascendido al cielo, llegaron los romanos, quemaron Israel, Jerusalén, mi amado hermano, y la pusieron bajo cautiverio. Mataron aproximadamente 1 millón de judíos. Y ese hermoso templo quedó bajo ruinas, tal y como lo dijo Jesús. No sé si alguien me está escuchando. Hasta el día de hoy no hay templo. Amén. Entonces, puede ser que ese templo se construya antes de que el Señor venga por su iglesia o después de que el Señor venga, pero la realidad es que para el tiempo de la tribulación este templo ya va a estar construido. O puede ser que se construya después de que empiece la tribulación. ¿Por qué razón? Porque un templo lo pueden hacer rápido. La cosa es que para la mitad de la tribulación este templo ya va a estar, ¿qué? Construido. Con la tecnología que hay hoy. ¿Cuántos tienen oídos? Entonces la realidad es, y lo que usted tiene que tener en mente es que para la mitad de la gran tribulación este templo ya va a estar nuevamente, ¿qué? Ya va a estar nuevamente construido. Vamos a ir a Daniel capítulo 9 para entender un poquito más acerca de esto. Me gusta darles más versículos para que entendamos. Amén. ¿Y encontró Daniel capítulo 9? Versículo 27. 9:27 de Daniel. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Pero mire, a la mitad de la semana, aquí está hablando semana de años, pero a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí está hablando claramente, mi amado hermano, que a la mitad de la semana hará cesar, ¿qué? El sacrificio. Ya no permitirá el anticristo que se ofrezca sacrificio. ¿Dónde? En el templo de Dios en Jerusalén. Amén. Por eso le digo, mi amado hermano, el tiempo de la iglesia es hoy. Ya en la gran tribulación todo es Israel. Todo es Israel. Todo va a volver otra vez ¿a quién?
a Israel. Diga conmigo, el tiempo es nuestro ahora. El tiempo de ser salvo para nosotros los gentiles es ahora. Porque ya yéndose la iglesia del Señor, va a regresar nuevamente el tiempo ¿de quién? De los israelitas. ¿O de quién habla ahí? ¿Guatemaltecos, mexicanos, hondureños, salvadoreños? Es ahora, diga conmigo, es ahora nuestro tiempo. Que usted y yo podemos, mi amado hermano, agarrarnos verdaderamente y asirnos, como dice la palabra de Dios, de esa promesa tan grande de nuestro Dios todopoderoso. Y a su nombre. Entonces, aquí nos da luz, mi amado hermano, de acuerdo a Daniel, de acuerdo a Apocalipsis, que va a haber un templo. El que tenga oídos para oír, oiga, mis amados hermanos. Quiere decir que el templo va a ser nuevamente reconstruido. Amén. También el apóstol Pablo habló de este acontecimiento. Vamos, por favor, si usted me ayuda, 2 Tesalonicenses 2:4, por favor. Segunda Tesalonicenses 2:4. El cual se opone, hablando del anticristo, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto dice que se sienta en el templo de Dios como que fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. El que tenga oídos para oír, oiga. Este anticristo se sentará ¿dónde? En el templo de Dios. Entonces va a haber un templo en estos días de la gran ¿qué? Tribulación. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo, mi amado hermano. Dios viene y le ordena, mi amado hermano, aquí en este caso le ordena a Juan para que mida el templo de Dios, el altar y los que adoran ¿qué? En ellos. Dios está declarando eso propio, suyo, tanto el templo de Dios, el altar, pero también ¿qué? Los que adoran. ¿Quiénes adoran ahí? Los judíos. Que tenga oídos para oír, oiga, mis amados hermanos. Luego el versículo 2 de Apocalipsis 11. Pero el patio que está afuera del templo, ¿qué dice? Déjalo ¿qué? Aparte. Pero el patio que está afuera, ¿qué dice? Déjalo aparte. No midas, en otras palabras, el patio de los gentiles. ¿Por qué eso sí no lo manda a medir? Porque no pertenece a Dios. Ya en los tiempos de la gran tribulación, preste atención. Y aquí donde si usted no presta atención se pierde. Manda a medir el templo, el altar y los que adoran en ese altar, que son los judíos. Pero ahora dice, el patio de afuera, ese no lo midas, ese no es propiedad mía. Y lo explica Dios por qué. Dios siempre pone un por qué. ¿Lo leemos? Pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado ¿a quién? A los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto es 42 meses? 3 años y medio. ¿Se da cuenta? En la gran tribulación, aquí solamente Dios menciona 2 grupos: el pueblo de Dios, los israelitas, y los
gentiles. No dice a la iglesia me la pones por un lado, a los gentiles por otro lado y a los israelitas por otro lado. Aquí parece que son palabras bien fuertes. No sé si alguien me está escuchando. Por eso le digo, si usted quiere ser salvo, sea salvo mejor hoy. Porque en la gran tribulación es o los gentiles o los judíos. A los israelitas, mídemelos porque van a ser míos. El libro de, si no estoy equivocado, Romanos, dice claramente el apóstol Pablo, y todo Israel, ¿qué dice? ¿Será que? Salvo. Y usted lee los profetas, también dice de eso, que Israel será salvo. No sé si alguien me está escuchando. Usted tal vez me dirá, ay pastor, pero eso no es justo. ¿Cómo que no es justo? Él es el dueño y él puede hacer lo que él quiera. ¿O es usted de los labradores, aquellos que se quejaron porque el dueño había pagado un denario a los que habían trabajado 1 hora y a los que habían firmado contrato por 12 horas y un denario? Se quedaron enojados. ¿Será usted de esos labradores que en aquel día le reclamará a Jesús porque se quedó en la gran tribulación, porque fue rebelde y desobediente, escuchó la palabra aquí toda la vida, pero quiso y amó más su pecado que a Dios y sus mandamientos? Y usted tendrá derecho a decirle a Dios, Dios, ¿y por qué? Si los israelitas también fueron pecadores y yo no soy israelita, pero ¿por qué ellos serán salvos? Lea bien la palabra. Hay una razón por la cual los israelitas serán salvos. Dice que ellos, se darán cuenta a quién traspasaron. Y sus corazones serán, ¿qué? Repugnados, y se arrepentirán de haber, ¿qué? Traspasado al dador de la vida. Y Dios, como la gallina, los arrullará. Pero los gentiles, ¿qué dice aquí la palabra? Se unirán ¿con quién? Con el anticristo. Oye bien, Israel volverá a Jesús y lo aceptará como el Mesías, pero ¿qué harán los gentiles que se queden en la gran tribulación? ¿Con quién se unirán? Con el anticristo. Jamás veo yo ahí que Dios hace injusticia. Los injustos somos nosotros, que no merecíamos el perdón, la misericordia, y Dios nos perdonó como quiera. Entonces yo no tengo ningún derecho a reclamarle a Dios lo que Él va a hacer con su pueblo, porque Él ya me dijo lo que puede hacer conmigo. Es más, nosotros somos más bienaventurados todavía que los judíos, porque nosotros vamos a estar con el Señor mucho más antes que los judíos. ¿Se da cuenta? Los postreros serán ¿qué? ¿Quiénes son los primeros? Los judíos. Los postreros, ¿quiénes son? Nosotros los gentiles. Pero los gentiles que, mi amado hermano, acepten al Señor Jesucristo, se laven con la sangre del Cordero, aunque ellos fueron los primeros, nosotros vamos a ser los primeros en ver a Jesús. Yo no sé si eso le alegra a usted, pero a mí sí. Por eso le digo, mire, yo prefiero mejor ahorita, hermano, porque mire, los judíos van a ser salvos, pero ¿a costa de qué? ¿A precio de qué? De muerte, sangre, persecución. Solo 144,000 de los millones de judíos van a ser sellados y guardados. Los demás serán ¿qué? Muertos y decapitados. Yo que usted mejor asegurara mi pasaje de vida eterna hoy de una vez. Y a su nombre. Y el que esté limpio, dice el Señor, límpiese más de lo que está. El que tenga oídos para oír. Amén, hermanos. Entonces lo que Dios está diciendo es, el atrio exterior, el atrio de los gentiles, no me lo midas, no tiene nada que ver conmigo. Entonces usted me preguntará, pastor, entonces ningún gentil será salvo en la gran tribulación. Claro que sí, pero no todos. Van a haber gentiles salvos, ¿sí me explico? Pero no todos los gentiles van a ser salvos. Esa es la gran diferencia.
Los judíos sí van a ser salvos todos, pero en cuanto a los gentiles, no van a ser salvos todos, excepto el gentil que se arrepienta de sus pecados en esos días del anticristo. Pero si se deja sellar con el sello del anticristo, tampoco va a ser salvo. El que tenga oídos para oír, oiga. Esa es la gran diferencia, mis amados hermanos. Amén. Le voy a explicar por qué razón. Aquí hay una base más por la cual la iglesia del Señor no va a estar en la gran tribulación. Porque si usted lee esos primeros versículos, ahí Dios está haciendo acepción de los israelitas y de los gentiles. Ahora mire, en la edad que estamos viviendo ahorita, en la edad de la gracia, ahorita verá que ya Dios no hace ¿qué? Acepción entre judíos y gentiles. ¿Quiere que se lo compruebe? Vamos a la palabra. Vamos al libro de Colosenses 3:11. Esta es la edad que estamos viviendo ahorita, la edad de la gracia, el tiempo de la gracia. Ahorita no hay diferencia entre un judío cristiano y un mexicano cristiano, un guatemalteco cristiano, salvadoreño, hondureño cristiano. No hay diferencia ahorita. Pero en ese día, la gran tribulación, va a haber diferencia. El que tenga oídos para oír, oiga. Por eso aquí hay una posición grande y fuerte que la iglesia del Señor no va a estar en esos días presente. Colosenses 3:11, ¿lo encontró? Dice así la palabra de Dios: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Se da cuenta? En los tiempos que estamos viviendo ahorita, que es los tiempos de la gracia, Dios no hace acepción de personas. Si usted es judío o usted es gentil o del país que usted sea, mi amado hermano, Dios no está haciendo acepción de personas. Es por eso que esto da una afirmación más, que en el tiempo de la gran tribulación no estará la iglesia del Señor, porque no tendría sentido. Amén. Porque ahorita en los tiempos de Dios con la iglesia, Dios no hace acepción de personas. Si un judío viene a los pies del Señor, Dios lo acepta como su hijo. Si un suramericano, centroamericano viene a los pies del Señor, Dios lo acepta también como su hijo. Pero en la gran tribulación, Dios va a marcar una diferencia. ¿A quién va a medir? A los judíos. ¿A quién nos va a dejar fuera? A los gentiles. Por eso es que ya no va a haber iglesia de Dios en la gran tribulación. Porque los tiempos de la iglesia es ahora, donde Dios no hace ¿qué? Acepción. En la gran tribulación va a haber una separación. Aunque realmente usted no lo necesita saber tanto como el impío, pero se lo estoy dando para información suya. Y el que tiene que saber esto y estar preocupado es el rebelde desobediente que no quiere obedecer la palabra de Dios. Pero a usted se le está dando como una información, los tienen oídos. Le voy a dar otro versículo, pero usted lo lee en su casa, donde en los tiempos de la iglesia que estamos viendo ahorita, Dios con la iglesia con Dios, mi amado hermano, no hay acepción de personas. Efesios 2, 14 al 16. Ahí también habla que para Dios ahora no hay judío ni gentil. Todos ahora pueden obtener la salvación por medio de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. En otras palabras, vea esto. Hoy, en el tiempo de Jesús para la iglesia, cuando Jesús fue crucificado, ¿qué sucedió con el velo del templo? Se rasgó, ¿cierto o no? Había una separación. Pero vino Jesús, murió, amén. Y para la iglesia del Señor, ¿ahora qué? Ahora usted puede entrar ¿hasta dónde? Hasta el lugar santísimo. Pero en el tiempo de la gran tribulación va a regresar otra vez a lo mismo.
Esto es glorioso. Digo, yo realmente, como hijo de Dios, no necesito saberlo, pero tengo que saberlo para poder explicárselo al mundo. Amén. Porque su preocupación suya y la mía es ser fiel a Dios. Encárguese de eso y usted no necesita saber millones de cosas más. Pero la realidad es que esto nos ayuda para lograr entender los planes de Dios. Amén, hermanos. Esa es la realidad. Verso 2. El final del 2, capítulo 11 de Apocalipsis. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado ¿a quién? A los gentiles. Y ellos, ¿qué dice? Hollarán la ciudad santa por 3 años y medio. Por 3 años y medio. Oiga esto. Exactamente por 3 años y medio. Los gentiles van a ¿qué? Atacar Jerusalén. Eso significa exactamente, hollarán la ciudad santa, atacarán la ciudad de Jerusalén. ¿Qué va a suceder? Los judíos van a querer regresar ¿a qué? A adorar a Dios en el templo de Dios. ¿Todos tienen oídos? Y los gentiles van a querer ¿qué? Destruir todo eso. Inspirados por Satanás y el anticristo. ¿Cuántos tienen oídos? Vamos a Lucas 21, 24 rapidito para que entendamos un poco acerca de el tiempo de los gentiles. Lucas 21, 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Y cuánto es el tiempo de los gentiles? 3 años y medio. Mire qué harán los gentiles con los israelitas. Ahí está escrito. ¿Predicho por quién? Por Jesucristo. ¿Profetizado por quién? ¿En qué letra está ahí? Roja, ¿verdad? Y caerán, dice, a filo ¿de qué? De espada. Este es el precio y la salvación de los judíos. Caerán a filo de espada. Lo que quiere decir es que morirán. No está diciendo que los van a agarrar con machetazos. Machetes ya no van a existir en ese tiempo. Lo que quiere decir que morirán a filo de espada, está hablando que van a ¿qué? A morir. De la manera que se va a emplear, yo no la sé, pero la cosa es que Jesús sí lo dice, que van a morir. Y serán llevados cautivos, ¿qué dice? A todas las naciones. ¿Se da cuenta? Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, México. Todos van a ser enemigos ¿de quién? De Israel. ¿O no dice aquí Jesús? Todas las naciones, representando a los gentiles. Inspirados por Satanás y el anticristo. Y Jerusalén será, ¿qué dice? Atacada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Cuando se cumplan, usted sabe quién vendrá a defenderlos. Oh, yo no sé si puede usted dar gloria al que gloria merece. ¿Y quién dice que Dios está muerto? Está más vivo que aquellos que dicen que Dios está muerto. Dios sabe dónde usted está. Dios sabe a dónde usted va a ir, si le es fiel a Dios. Él no miente, no es hombre, dice, para que mienta, y hijo de hombre, ¿para qué? Para que se arrepienta. Bendito sea Dios para siempre. En otras palabras, amados hermanos, en alguna manera o forma,
Los judíos han sido dominados, atacados y seguirán siendo dominados y atacados por los gentiles. Desde la destrucción de Jerusalén y aún muy antes de la destrucción de Jerusalén, Israel siempre ha sido atacado, dominado, subyugado, etcétera, etcétera. ¿Quiere que le haga un recuento rapidito? Fue subyugado, atacado por los asirios, por los egipcios, por los caldeos, por los babilónicos, por los medos persas, por los griegos y por último, en los años 70, por los romanos. Amén. Hoy sigue siendo atacado por los musulmanes. Israel siempre ha sido odiado desde que fue Israel. Y no será la excepción aún hasta en los días de la gran tribulación. Ahí será el odio mayor contra Israel, porque ya no serán los musulmanes solamente, serán todas las naciones. Pregúntele de qué país es el que está a su lado. El país de esa persona también se volteará contra Israel. Por eso le digo, más vale que usted sea fiel a Dios y se vaya en el arrebatamiento de la iglesia. Si no, puede ser que usted también vaya ahí en esa cuenta. Si no quiere ir en esa cuenta, va a tener que morir a filo de espada también. ¿Verdad que es desastroso la situación de la gran tribulación? ¿Cuántos tienen oídos? Vamos a 11 Apocalipsis, verso 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 3 años y medio. Todo está preciso ahí. Amén. En el mismo tiempo de los gentiles, que es 3 años y medio, en el mismo tiempo estos testigos también van a estar ahí. El mismo tiempo de los gentiles, el mismo tiempo de estos 2 testigos, mi amado hermano, que predicarán por 1260 días. Si la iglesia estuviera ahí en la gran tribulación, Dios no necesitara 2 testigos para que vinieran a predicar por 3 años y medio. Que tenga oídos para oír. Aquí hay una prueba más, que la iglesia del Señor no está acá. Que tenga oídos para oír. Predicarán, profetizarán por 1260 días. ¿Vestidos de qué? Vestidos de cilicio. Antes de entrar al cilicio, ¿qué es lo que estos predicarán? ¿Qué es lo que profetizarán? Si usted ya ha leído y estudiado conmigo ya los últimos 10 capítulos, usted ya sabe qué es lo que van a predicar. ¿Qué es lo que Dios ha estado anunciando desde el trono? Juicio. Esto es lo que van a profetizar. No como los profetas de hoy, ¿va? Dios me muestra que te va a dar 10 carros. Es su nombre. Sí, hermano, hasta un varón me contó que le profetizaron. Mira, Dios me muestra que te va a dar una esposa. Y le dice, pero si yo ya soy casado. Imagínese usted, es que ya no hayan que sacar hoy en día. No es esa clase de profetas, hermano. Estos van a profetizar juicio. Juicio contra las naciones. Sí, en buen idioma español le harán la vida a cuadritos a los gentiles, pues. Que los gentiles estarán ¿con quién? Con el diablo, Satanás, los demonios, mi amado hermano. Y las naciones. Y luego estos 2, con poder de Dios, anunciándole los juicios, como Jeremías, ¿se recuerda? Antes de que fuera destruida por Babilonia. Y serán protegidos por Dios poderosamente, milagrosamente. Que tenga oídos para oír. Pues, ¿qué más pueden profetizar si lo que viene es qué?
juicio. Viene juicio. Verso 3. Dice, profetizarán 3 años y medio vestidos ¿de qué? De cilicio. ¿Alguna vez se preguntó usted qué significa eso, vestido de cilicio? Antiguamente, el cilicio era una vestidura, o es una vestidura bastante antigua. Si usted quiere saber qué clase de tela es, como esa tela que usaban antes los rancheros para cargar las papas, los costales, eso es esa clase de tela, una tela áspera, una tela pesada. Eso es prácticamente, pero dejemos la tela, el simbolismo es lo más importante. Y hay mucho en la Biblia que habla acerca de la vestidura de cilicio. Mi amado hermano, esta vestidura de cilicio la usaron mucho también los profetas de Dios del Antiguo Testamento. Amén. Y los momentos que ellos se ponían estas vestiduras casualmente también era cuando estaban profetizando acerca de los juicios de Dios. Amén. Y cuando profetizaban los juicios de Dios, tomaban una postura, mi amado hermano, como de alguien que está en luto, como alguien, mi amado hermano, que está condoliéndose de un ser querido que acaba de morir. ¿Cuántos tienen oídos? Como una expresión de tristeza, dolor, etcétera, etcétera. También estas vestiduras de cilicio lo usaban personas que se arrepentían, mi amado hermano, ante Dios. Amén. También estas personas usaban esta clase de vestiduras. Mateo 11:21, ahí está escrito, usted lo puede leer en su casa. Lucas 10:13 también. Mateo 11:21, Lucas 10:13. Entonces aquí encontramos 2 profetas de Dios, 2 siervos del Señor que van a profetizar por 3 años y medio, vestidos con esta clase de vestiduras que representan humildad, representan, mi amado hermano, tristeza interna por lo que ellos mismos saben que va a acontecer en todo el mundo. ¿Cuántos tienen oídos? No están vestidos de fiesta como usted viene ahorita y yo vengo ahorita. ¿O no viene usted a celebrar a Dios acá? Ellos no están felices por lo que va a venir, por los juicios. Y por eso se les ve vestidos de esa manera para expresar la gran tristeza y el dolor, el luto que ellos sienten sobre los impíos, los pecadores de este mundo. Que tenga oídos para oír, oiga. Sienten tristeza, luto cuando mirarán, mi amado hermano, de la manera como profanarán el templo sagrado de Dios. Que tenga oídos para oír, oiga. El patriarca Jacob usó estas vestiduras, ¿saben qué momento? Cuando le llegaron a contar que a su hijo José lo habían matado las fieras del campo, cuando era una gran mentira. Jacob vino, dice, y se vistió ¿de qué? De cilicio. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítanos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.